También vamos a hablar sobre las propuestas de Gustavo Petro y por ello saludamos a Jorge Rojas, el gerente de campaña del candidato de la Colombia Humana. Bienvenido a la tarde fin de semana, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Carlos. Sí, yo soy parte de la coordinación nacional de la campaña de Gustavo Petro. Y por eso lo invitamos para responder algunas preguntas ya en esta recta final de esta campaña definitiva para el futuro, al menos por los próximos años, de Colombia. Y una de las preocupaciones planteadas es, ¿iría Colombia con Gustavo Petro a convertirse en una Venezuela que con los años pudiera llegar a la situación que en su país vecino se está registrando? Ese es un argumento que no está funcionando mucho. Acabo de escuchar al señor Luis Guillermo diciendo que vamos hacia una Venezuela. Venezuela depende del petróleo. Venezuela tiene un régimen político dictatorial en el que las cortes se juntaron y perdieron su autonomía, el gobierno cerró el legislativo y todo se concentra en el ejecutivo. ¿Qué es lo que propone Duque? Exactamente lo mismo, que Colombia viva del petróleo, con todo y la corrupción que eso implica en Venezuela y en Colombia, que Colombia tenga una supercorte concentrando todo el poder, que el presidente Uribe, el expresidente Uribe sea presidente del Senado y que Iván Duque sea finalmente el presidente manejado por el expresidente Uribe. Ese es el modelo venezolano. Petro está proponiendo la autonomía de la justicia, la división de los poderes, el respeto a la democracia en el marco de la Constitución de 1991. Petro va a gobernar solo 4 años, no se ha planteado una reforma ni una asamblea constitucional para cambiar las reglas del juego. Petro está proponiendo abrir una nueva era de paz para Colombia a partir de unas reformas básicas de educación, de salud, de transformar esa economía extractiva de petróleo y carbón por una economía productiva, que volvamos a producir en el campo, que volvamos a producir alimentos, que recuperemos aquí en Antioquia, por ejemplo, la industria textilera, que volvamos a ganar el pan con el sudor de la frente. Es muy distinto al modelo que plantea Venezuela y que sigue los parámetros del candidato Iván Duque. Ese recuperar del que usted habla, Jorge, implicaría la nacionalización, que asuma el Estado el control de empresas que son fundamentales para el funcionamiento de la economía, las expropiaciones, las nacionalizaciones, ¿lo incluye? Expropiación es una palabra que no se ha usado en esta campaña. Expropiación es una ley que aprobaron en el gobierno de Uribe que dice expresamente expropiar. No, aquí lo que se está planteando es respetar la empresa privada, pero darle posibilidad de crédito, tierra y saber al mayor número posible de colombianos. Es que hoy tenemos, Carlos, una sociedad y un país en donde hay una desigualdad profunda. ¿Quiénes han llevado este país a esa desigualdad? Los gobiernos de los últimos 30 años que fracasaron en su lucha para evitar esos niveles de desigualdad. No se va a expropiar a nadie, se respeta la empresa privada, se genera el emprendimiento, se trae el saber para poder transformar el país desde sus fuerzas productivas, potenciando el cerebro, potenciando los recursos naturales y defendiendo el agua y el territorio desde el respeto por la naturaleza. Así que esa idea de expropiar y de que esto es un modelo socialista no es cierto. Es un modelo de desarrollo capitalista no neoliberal que permite más igualdad social y que permite un salto de Colombia hacia el futuro, hacia el siglo XXI. Ha planteado el candidato Petro un rechazo a lo que ha sido la clase política tradicional y muy enlodada por el tema de la corrupción. Ha tenido también el candidato Petro el apoyo de algunos políticos en la última semana de cara a lo que es este balotaje. ¿Hay cuotas políticas de cara a esos apoyos que ha recibido? Pues, Carlos, basta ver quiénes apoyan a Duque y quiénes apoyan a Petro. En el lado del apoyo a Duque están todos los responsables de Odebrecht, de Reficar, de los carruseles de la contratación, de los carteles de la corrupción.
Ahí se juntaron todos los políticos que tienen que responderle al país por las crisis de corrupción que se han generado en Colombia. En cambio, aquí están Tanas Mockus, aquí está Claudia López, aquí está Ingrid Betancourt, aquí están las nuevas fuerzas políticas y sociales que nunca han gobernado el país. Ahora estaba escuchando yo que Duque es el candidato del futuro. ¿El futuro es Andrés Pastrana? ¿El futuro es Alejandro Ordóñez? ¿El futuro es César Gaviria? ¿El futuro es Álvaro Uribe? No, el futuro es otra cosa. Es superar esos modelos anacrónicos y atrasados que fracasaron en medio de la corrupción, que fracasaron en medio de la politiquería. Colombia tiene que cambiar y el país se cansó de la corrupción y se indigna contra la mermelada y la politiquería. El país quiere que demos un salto hacia adelante. Petro tiene un apellido que no corresponde a esas viejas castas políticas del país, pero más que él, es una sociedad que está planteándose una ruptura con ese pasado. Entonces, una ruptura seria, una transición responsable. Petro sabe gobernar. Petro lo demostró en Bogotá. Petro mejoró todas las condiciones de la economía local, logró que todas las empresas de Bogotá duplicaran sus acciones en la bolsa y tuvieran calificación AAA por las calificadoras de riesgo. Lo demostramos en Bogotá atendiendo la primera infancia, atendiendo a las personas mayores, haciendo las obras que se robó el carrusel de la contratación. Así que no venimos a improvisar, venimos a proponer un salto a la modernidad desde una concepción profundamente humana de la política y la sociedad. Usted se ha referido a esa gestión como alcalde mayor de Bogotá y aquí quiero plantearle dos preguntas. Una, ¿a qué atribuye usted que Gustavo Petro no haya alcanzado en la primera vuelta ganar en la capital del país? ¿Y qué hacer entonces para recuperar lo que usted ha dicho ha sido ese apoyo que tuvo mientras estuvo en la gestión pública? Pues fíjese usted que Gustavo Petro, cuando se lanzó a la alcaldía de Bogotá, sacó 750.000 votos y en la primera vuelta 1.100.000, es decir, un ascenso sostenido que se va a duplicar el próximo domingo en las elecciones. Pero sobre todo porque Bogotá sabe que se sacaron 500.000 personas de la pobreza multidimensional, es decir, se redujo la pobreza en una tercera parte. Bogotá triplicó la atención a la primera infancia, o sea, no es un discurso. El Procurador General de la Nación, que en ese momento era Ordóñez y que no es petrista, después de hacer una evaluación, felicitó a Bogotá por los avances en primera infancia. Fue la ciudad de Colombia que más resultados le dio a la primera infancia. Claro, triplicamos la atención. De atender 60.000 niños, llegamos a 170.000. Y evitamos que un solo niño se muriera de desnutrición en Colombia. Entonces, claro, hablar de que ahora van a atender a los niños y a nutrirlos cuando los que apoyan a Duque son responsables de la muerte de niños en La Guajira, parece que no es muy coherente. Nosotros estamos ofreciendo los resultados de Bogotá como unos resultados demostrados con estadísticas nacionales e internacionales que demuestran un salto cualitativo de inclusión, de democracia, de respeto a la propiedad privada. ¿O es que acaso Petro expropió a alguien en Bogotá cuando fue alcalde? Entonces, ahí están los resultados a la vista para demostrar que en materia de gobernar con confianza y seguridad, Gustavo Petro tiene la experiencia. Jorge, alcanzan 4 años, porque usted ha dicho que no optaría en principio Gustavo Petro por la reelección, para toda esa transformación que plantea este proyecto. No alcanza, porque Gustavo Petro está planteando que se requieren por lo menos una transición de 10 años, pero no con el mismo presidente. Es un poco como se hizo en Chile. Después de la dictadura se habló de la concertación democrática y han pasado 4 presidentes distintos respetando ese proceso de transición. Si queremos pasar de la economía fósil a una economía productiva, tenemos que tener en cuenta que en menos de 10 años Colombia ya no tendrá reservas de petróleo. Un gobernante responsable espera hasta el último día para reorientar la economía o empieza el proceso de transición ahora.
Un gobernante responsable le arranca la tierra vía fracking, ese petróleo, o prohíbe el fracking para buscar unas formas de energía alternativa. Eso es lo que se está planteando. Pero Petro va a sembrar las bases de esa transformación. Y el próximo presidente tendrá un camino para transitar a esas energías limpias. El próximo presidente tendrá un camino para seguir avanzando en la construcción de esa igualdad social que nunca hemos tenido. El próximo presidente podrá profundizar las reformas democráticas y de la justicia que ha planteado Petro como parte de un acuerdo sobre lo fundamental, así como lo decía Álvaro Gómez Hurtado, y que se abre como un pacto nacional convocando a todas las fuerzas políticas para dar esa transformación en el país. Estamos hablando de Venezuela y muy rápidamente le pregunto, si Gustavo Petro llega a la presidencia el próximo domingo, asume el 7 de agosto, ¿habría una posibilidad de reconciliación con el modelo chavista que él en algún momento elogió y que hoy lleva adelante Nicolás Maduro, a quien critica? Fíjese, Carlos, que hace 8 años Gustavo Petro en Cochabamba denunció ante Maduro, Evo Morales y Correa ese modelo anacrónico económico que llaman del socialismo del siglo XXI. No era candidato, era alcalde de Bogotá. En ese momento, Gustavo Petro, hace 7 años, denunció a Chávez por haberse retirado del sistema interamericano de derechos humanos y lo denunció en una carta pública que motivó un rechazo de la Embajada de Venezuela a la alcaldía de Bogotá. Así que hay un distanciamiento al modelo que cierra la democracia y mantiene la economía extractiva. El 8 de agosto vamos a tener relaciones en pie de igualdad, respeto y soberanía con todos los países vecinos y con todos los países de la región, pero exigiendo libertades, exigiendo democracia, exigiendo unos compromisos de integración y, por supuesto, respetando en todos los países de América Latina la autodeterminación de los pueblos, que es la base de las relaciones internacionales. Son los planteamientos de Jorge Rojas, en voz de quien hace parte de este comando de campaña del candidato Gustavo Petro, el candidato de la Colombia humana. Hemos visto ya entonces las dos visiones de esta polarización en tiempos de campaña electoral. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Un gran abrazo de aquí desde Medellín.